Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio, La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hay una pregunta que yo me he hecho de manera insistente, sobre todo desde octubre del año pasado. Caramba, si es evidente, si es obvio que el carnet de la patria no solamente es un cuentico propagandístico del gobierno, sino que es la herramienta fundamental de sojuzgamiento económico por parte de la población. Si en octubre y en diciembre pasados quedó en evidencia que el carnet de la patria es el mecanismo para amarrar por hambre a los ciudadanos y convertirlos de esa manera en siervos socioeconómicos del Estado, no en clientela electoral, sino en esclavos electorales del gobierno. Si eso ya está claro, entonces, ¿por qué el campo democrático, por qué la oposición política, por qué los partidos políticos no han diseñado una estrategia para hacer frente a eso? La que sea. Si lo vas a enfrentar, si lo vas a denunciar, si lo vas a anular, o si te vas a meter, porque esa podría ser otra. ¿Ustedes se imaginan, por ejemplo, que la oposición diga mañana, que los dirigentes, los partidos digan mañana, mira, vale, para quitarle el carácter segregacionista que tiene esa medida, damos la siguiente instrucción, que todos nuestros militantes vayan y se inscriban en eso? De esa manera le quitan el carácter, repito, segregador de muro de Berlín que tiene el fulano carnet de la patria, saturas la demanda y revientas ese mecanismo de control económico. Bueno, la que sea, digo. La que sea, pero tienen que tener una posición frente a esto, una política frente a esto, porque repito, no es cualquier cosa. Es la herramienta fundamental de control social y de control político electoral por parte del gobierno. Ayer el señor Nicolás Maduro Moros dedicó toda su cadena del mediodía al tema del carnet de la patria y a la hemorragia, a la colitis de bonos que va a regalar su gobierno en las próximas, su desgobierno en las próximas semanas o meses, en el marco de la campaña electoral en la que está montado. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a eso, a cómo es la realidad, cuáles son las historias de dolor y de rabia, de indignación y de irrespeto que hay detrás del fulano carnet de la patria. Escuchemos de inmediato el testimonio de la señora Virginia. Vamos a omitir su apellido, tratando de preservar en lo posible pues su identidad para no exponerla a mayores represalias. Virginia es madre de un hijo especial, un niño, un joven que tiene síndrome de Down. Él era beneficiario de la llamada Misión José Gregorio Hernández. Veamos qué pasó cuando surge esta figura extraña llamada el carnet de la patria. Virginia, en primer lugar, muy buenos días y feliz cumpleaños. Sé que estás cumpliendo años hoy e inicias la celebración de tu cumpleaños haciendo este ejercicio de ciudadanía. Te escuchamos. ¿Qué fue lo que pasó en tu caso, en el caso de tu hijo, con el fulano carnet de la patria? Te escuchamos. Buenos días, Chuy. Gracias por este saludo mañanero. Mira, yo nunca, jamás en mi vida he tenido un carnet político, jamás. Y esta revolución siempre ha dicho que la cuarta no sirve, pero resulta que los problemas que tenemos en esta quinta, sexta, yo no sé ni en qué estamos ya, está como la hiperinflación, hiper horrible, súper que no sirve para nada.
Yo no sé dónde está ubicado ese señor, yo no sé de economía, la única economía que yo sé que es la de mi casa, donde yo con 300 bolívares, 300.000 bolívares, que es lo que cobro de la pensión, me siento a ver qué es lo que yo voy a comprar, qué es lo que yo voy a comprar, porque si compro la comida no puedo comprar la medicina, si compro la medicina no tengo para pagar la luz, los servicios. Mira, de verdad que yo creo que la peor enfermedad que tenemos los venezolanos actualmente es el estrés de no saber qué es lo que vamos a hacer, porque incluso hasta las personas que tienen dinero, yo sé, Chugo, de personas que cobraron que si la misión Niño Jesús, que si la Navidad, que el Año Nuevo, que el periquito, que todo eso, en el momento resolvieron, eso fue una fiesta, aquí frente a mi casa eran las colas increíbles para buscarlo. ¿Y qué decía la gente? Yo lo agarro y lo cobro porque esto es mío, pero cuando ahora yo vaya a votar, yo sé por quién voy a votar. Entonces, a mí me parece ilógico que yo, que no sé de política, que yo no sé de economía, entiendo que esta revolución no va a ninguna parte. Y esta gente que está inventando todas estas cosas, no entiendan que la gente lo que está es molesta. ¿Cuántos venezolanos ya no se han ido del país? Por Dios, esta revolución lo que ha hecho es dividir la familia, es pelear el vecino con el vecino. No, esto, de verdad que esto es increíble. Mi hijo, él podía tener cualquier tipo de beneficio. Yo, porque jamás he tenido un carnet político, no tengo el bendito carnet de la patria. Entonces yo no soy un venezolano de calidad. Yo tengo, o sea, yo quisiera que a mí me dijeran en la Constitución donde dice que yo tengo que pertenecer a un partido político para yo poder comer, porque me dicen que si no tengo el bendito carnet no voy a poder comprar la bolsa de comida, que es otra humillación, que si no tengo el carnet no puedo comprar medicina, y entonces mi hijo y yo tomamos medicina. ¿Qué hacemos los venezolanos? Porque los jóvenes se están yendo porque tienen la capacidad para irse. Pero ¿para dónde voy a agarrar chudo yo a esta edad con mi hijo a cuestas, que sufre el corazón y la mayoría de las veces no consigo el tratamiento? ¿Para dónde me voy a ir? Si este es mi país, y mientras Dios me dé vida y salud, aquí seguiré y luchando, y de verdad que denunciando, porque yo desde cuando quería decir esto que yo siento. Yo soy católica y yo creo en Dios y la Virgen, y yo digo que este señor no tiene temor de Dios, porque lo que aquí se hace, aquí se paga, y yo confío en Dios y la Virgen en que aquí esto se va a acabar, porque aquí nadie nos tiene que estar poniendo un límite, que tú tienes que ser de un solo partido. Bueno, que se vaya a Cuba, pues, y que tenga ya un solo gobierno. Yo eso no es lo que quiero para mi país, mucho menos para mis muchachos, donde algunas de las mamás han tenido que amarrarlos de la pata de la cama, porque no consiguen el tratamiento, y les dan ataques, y se ponen furiosos, bien sea por comida o por el tratamiento. No, Chu, ¿hasta cuándo, vale? ¿Hasta cuándo vamos a seguir esto? Y este señor regalando dinero, porque a los pensionados no nos paga los estatiques, que ya está aprobado en la Asamblea Nacional, donde yo elegí esa Asamblea Nacional. A mí nadie me dijo, mira, no, eso ganaron con trampa. Yo voté por ellos y ese señor no ha dejado que trabajen. Pero no importa, ya falta poco, y todos vamos a trabajar y vamos a sacar el país adelante. Con un granito de arena, a lo mejor yo no podría hacer mucho, pero por lo menos con esta denuncia yo sé que yo tengo que hacer algo. Gracias, Virginia. Era Virginia, vamos a llamarla Virginia Peña. Virginia Peña es madre de un hijo con síndrome de Down. El joven ya tiene 20 y tantos años, como ustedes saben. Quienes tienen esa condición presentan, a medida que crecen, pues otros problemas de salud. En el caso de este joven son problemas de naturaleza cardíaca. Él estaba en esta misión llamada José Gregorio Hernández hasta que le dijeron, necesitas el carné de la patria. Bueno,
Esa es la situación. Ella habita en un barrio humilde del suroeste de Caracas. Ahora escuchemos a la señora Fermina Daza. Por supuesto, ella no se llama Fermina Daza. Estamos protegiendo su identidad por razones obvias. Escuchemos su testimonio sobre la relación entre su familia y este tema del carnet de la patria. Muy buenos días. Muy buenos días, Chuo, y muy buenos días a tu audiencia madrugadora. Hoy quiero compartir con ustedes la experiencia de mi familia para sacar el carnet de la patria. Y les cuento que decidí hacerlo porque estoy harta de que etiqueten a la gente que lo tiene. Señores, por ahí leí que un hombre con hambre no distingue ideologías, solo ve comida. Cuando empezaron a sacarlo, le exigieron a uno de mis hijos que sacara el carnet, y eso desató un debate muy duro en el seno de mi familia, porque nosotros creemos que el carnet es un instrumento para la exclusión y además para la extorsión política. Además, supimos que había un partido que apoya al gobierno que decía que no lo sacaran. Ese partido era el Partido Comunista. Pero bueno, a mi hijo lo estaban presionando. Total que en mi familia tuvimos una semana de debate, de hablar, de discutir, de pensar, de llorar. Fue una semana muy larga y muy dura. También yo tuve mis días y mis noches de debatir, de pensar en lo que tanto he escuchado. Hay que ser como el bambú, el que sobrevive es el que mejor se adapta, no el más fuerte, etc. Total que al final de una semana más o menos reuní a mi gente y le dije, bueno, si Fer tiene que sacar el carnet para que no tenga rollos en su trabajo, yo lo voy a sacar con él. Porque si lo van a pedir para comprar las cajas de comida, bueno, pues alguien en esta familia tiene que tener derecho a comprarlas. Entonces me fui con mi muchacho y nos sacamos el carnet. Listo. Ahora, tengo el carnet hace, 6 meses, 8 meses, algo así. Ahora, aquí por donde vivo, nos informan que la orden es crear las comunas. Sí, ya sé, y ustedes y yo sabemos que eso es inconstitucional, que no está en la Constitución, todo lo que ustedes quieran. No obstante, las comunas, de hecho, están existiendo. Por la vía de los hechos las están existiendo. Bueno, donde yo vivo no existe ni siquiera consejo comunal. Por lo tanto, estamos obligados a crearlo. Cuando yo me enteré de eso, decidí participar. Decidí participar en el proceso y además decidí tratar de quedar en alguno de los puestos de la toma de decisiones. Porque, cónchale amigos, yo creo que no es posible que nosotros los ciudadanos cedamos todos los espacios así, sin oponer resistencia, sin hacer nada, simplemente por una supuesta terquedad a oponernos a todos. Entonces, como yo creo firmemente que la labor de nosotros, de los ciudadanos, de los que queremos crear un país, construir un país mejor para que nuestros hijos, bueno, en mi caso ya mis hijos y mis nietos crezcan y vivan con más tranquilidad, con lo que ellos merecen tener, un país libre, tranquilo, con trabajo, con prosperidad, con educación. Bueno, yo creo entonces firmemente que la labor es de hormiguitas y además creo que es de abajo para arriba, que nosotros ya tenemos que olvidarnos de que va a venir un Mesías, de que viene fulano, que viene perencejo. También tenemos que olvidarnos de que, no, es que me traicionó este o que me traicionó el otro, que me decepcionó. Señores, esos son pensamientos nuestros. No tenemos que creer en eso. El trabajo lo tenemos que hacer nosotros. Creo que somos nosotros los que tenemos que crear el tejido social del que tanto nos habla y nos escribe Chuo. Creo que este no es un momento para separarnos. Creo que no es un momento para vernos los lados feos que todos tenemos. Creo, amigos, que es hora de unirnos, de ocupar espacios y mover la balanza hacia el lado que nosotros queremos. Y creo que
ocupar los espacios y mover la balanza, pues tenemos que hacerlo con las herramientas que tenemos, que nos brindan, con los mismos instrumentos que nos pretenden excluir. Con esos mismos instrumentos nosotros debemos mover la balanza. Creo que es la única manera que tenemos para construir el país que nos merecemos y que queremos dejarle como herencia intangible a nuestros hijos y a nuestros nietos. Buenos días. Muy buenos días, Fermina. Muchísimas gracias. Escuchamos en este segmento a Virginia Peña, habitante de un humilde barrio de el suroeste de Caracas, y a Fermina Daza. Fermina Daza es habitante de un suburbio en las cercanías del área metropolitana de Caracas, una de estas ciudades satélites. Por supuesto nos reservamos su identidad, preservando su identidad, ese privilegio periodístico, esa obligación que tenemos de hacerlo para protegerlas de represalias, no les vayan a quitar los magros beneficios que pueda tener su hijo o su hija en el caso de ambas señoras. Lo que sí quiero llamarles la atención es sobre la reflexión que tienen estas ciudadanas frente a esa realidad que les golpea, y también sobre la distinta condición social de una y otra, ¿no? Una es habitante de un barrio humilde de Caracas, la otra es, por cierto, profesora universitaria jubilada, que aún así necesita de ese tipo de programas asistencialistas para poder mantener a flote su familia. Unas y otras dicen, eso hay que enfrentarlo. Sí, me obligaron a sacar el bendito carnet, me obligaron y debatimos en la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa no es la Venezuela que yo quiero. Esa no es la Venezuela que merece mi familia y mis hijos. Tenemos que hacer algo. Bueno, de eso se trata este programa. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Usted escucha Unidad, La Fuerza es la Unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, La Fuerza es la Unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión. Si eso es lo que está ocurriendo con los habitantes de los barrios, si eso es lo que está ocurriendo incluso en sectores de la clase media a propósito del carnet de la patria, este instrumento, repito, para coaccionar, para extorsionar, como bien decía la señora Fermina Daza, a los venezolanos desde el punto de vista político, controlarlos económicamente y extorsionarlos en lo político. Si ese es el instrumento fundamental, entonces como carrizo la oposición va a seguir simplemente ignorando que eso exista, ¿no? El volumen de población afectada por eso es ciertamente importante y cada vez más importante en la medida en que avance la crisis y exprima más el estómago y el bolsillo de los venezolanos. Si eso está ocurriendo con los habitantes de los barrios, de las urbanizaciones, imagínense ustedes
ustedes cuál es la situación de nuestros hermanos empleados públicos. Imagínense ustedes eso. Yo tengo una denuncia de efectivos de Policaracas, la policía municipal que antes dirigía a Jorge Rodríguez y ahora la señora Erika Farías. Les están pidiendo el carnet de la patria y además les están pidiendo el lugar donde votan, su registro en el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Para cruzar la información. Una cosa impresionante. Vamos a escuchar el testimonio de otro compatriota, empleado público, por cierto, que nos va a referir lo que ocurre en su lugar de trabajo con esta situación. Vamos a llamarlos Argenis Martínez. Repito, es nuestro deber preservar su identidad. Señor Argenis, muy buenos días. Le escuchamos. ¿Qué es lo que está ocurriendo en su sitio de trabajo? ¿Cómo fue forzado usted a sacar ese fulano carnet de la patria y qué está ocurriendo con el resto de sus compañeros en su espacio laboral? Lo escuchamos. Buenos días, Chuo. Gracias por la oportunidad, ¿verdad? Bueno, ciertamente, ¿verdad? Ya hace como 4 meses. Bueno, cuando ya se escuchaba la cuestión del carnet de la patria, tenemos un jefe exquisito, por decirlo de esa manera, y dice, mira, tienen que ir obligatoriamente a sacarse el carnet. Yo digo, pero ¿cómo es esto? Entonces, así sucesivamente, bueno, cuando llegó el momento de sacarse el carnet, todo el mundo estábamos así como una película, como si nos tuviéramos la culpa de algo, o no queremos algo, una película nazi, algo así. Curioso, viendo el proceso hasta que uno obligatoriamente tenía que sacarse el carnet. Y después la manipulación dentro de la misma institución, de mire, hay que sacárselo porque si no, ¿cómo vamos a hacer? Y eso es una tremenda humillación, porque ¿cómo es posible que yo tengo que tener ese bendito carnet que es como, tiene más validez que la cédula de identidad? Que uno lo tenga que tener para poder comprar no, porque no la podemos comprar, lo que es la medicina. Si no tiene ese carnet, entonces no puede ingresar a cualquier ocurrencia que tenga este gobierno para poder obtener algo, incluyendo la comida, que incluso tengo ese bendito carnet y quiero ser vocero, ahora que me estén escuchando mis compañeros y ven y todo el país, de que es una humillación. En algunos casos, en la mayoría de los casos, es obligado, así como me mandan obligado igual a marchar y hacer muchas cosas. Entonces, ese carnet realmente es una manipulación y es una humillación, y quiero decirle a todos ellos que no es porque yo tenga que tenerlo, sino que es obligado. Entonces, ¿cómo hago? ¿Y cómo? ¿Cómo? Si me enfermo, ¿cómo compro medicina? Tengo que decirle a mis hijos, a familiares que viajan, ¿verdad? Y tienen que estar lejos del país y mandarle medicina o dinero para uno medio resolver aquí en este país, cuando antes lo teníamos todo. Entonces, de verdad que yo me siento indignado, porque ¿qué beneficio? ¿Cuál es el beneficio? Esto es lo que es mucha más trampa lo que está haciendo el gobierno para tener controlado a todos los venezolanos. Creen ellos. Argenis, te agradecemos profundamente que hayas compartido con nosotros tu experiencia, tu vivencia y tu indignación. Era Argenis Martínez, empleado público, trabajador de un despacho ministerial y una persona que ha sido, como sus demás colegas, obligado a incorporarse en esta red de dominio económico y de extorsión política que es el llamado carnet de la patria. Insisto, si esto ya sabemos que no es simplemente un discurso publicitario, si ya sabemos que no es simplemente una baratija de la quincalla politiquera del gobierno, sino que es un instrumento fundamental del gobierno para la dominación, para controlar por hambre a los venezolanos y para extorsionarlos desde el punto de vista político, y además vimos el 15 de octubre la eficacia de ese mecanismo. Si eso es así, Carrizo, ¿cómo hace la oposición venezolana para seguir ignorando eso? Para no definir una línea de lucha y de trabajo frente a eso y contra eso. Es un tema grave y va más allá de lo político. La sociedad venezolana tiene también que hacer algo a propósito. Por eso hemos consultado una opinión muy calificada. Una vez escuchados estos 3 testimonios de venezolanos sencillos, de víctimas
del carnet de la patria. Ahora vamos a escuchar la opinión de algunos analistas sobre el tema. Néstor Luis Luengo es un sociólogo venezolano, un hombre que tiene una larga experiencia en el manejo del tema de la pobreza, la investigación sobre el tema de la pobreza. Él formó parte, junto con Luis Pedro España y otros destacados profesionales, del llamado Proyecto Pobreza de la Universidad Católica Andrés Bello, y en la actualidad es vicerrector de esa casa de estudios. Lo tenemos en línea en este momento. Néstor Luis, muchísimas gracias, hermano, por atender nuestra llamada madrugadora. Desde tu perspectiva, como ciudadano, como investigador, como estudioso, ¿qué puede hacer la sociedad civil y la sociedad política opositora frente a esto que nos han descrito las personas que han hablado antes? Te escuchamos. Sí, bueno, lo primero, yo creo que lo que no puede hacer, como tú bien señalas, como los testimonios lo muestran, es ignorar o despachar de una manera alegre o incluso desde una perspectiva netamente moralista el problema del carnet de la patria. O sea, no podemos tratar el carnet de la patria como si fuera un tema de esos carnets que habían antes en algunas cadenas de supermercados cuando había abundancia y cuando había oferta, ¿verdad? Que entonces sacabas tu carnet voluntariamente para poder acceder a ciertos beneficios y era una decisión libre y voluntaria. Y hay algunos sectores que tratan el problema desde esa perspectiva moralista. Entonces, desconocen la enorme presión, la enorme coacción que reflejan todos los testimonios y que muchos valientes, como el último amigo que habló, el señor Martínez, tiene, digamos, el guáramo de enfrentar. Pero resulta que el carnet de la patria es expresión del fracaso del modelo que gobierna hoy día Venezuela. Y es expresión del fracaso porque es la respuesta a una situación de extrema vulnerabilidad y crisis. El gobierno, en un contexto en el cual ya no puede tener apoyo por los logros, porque por donde se evalúe, por todas las materias que evaluemos en salud, en educación, en políticas públicas y en bienes públicos, es un gobierno fracasado. Entonces tiene que apelar a lo que en otros contextos, en su momento a comienzos de la década de los 90, finales de los 80, por ejemplo en Cuba, nosotros estamos en una especie de periodo especial. Y una respuesta del periodo especial, que digamos, usando la metáfora del periodo especial, es el uso del carnet de la patria, porque como lo han documentado muy bien, es un mecanismo de control sociopolítico, en un contexto de escasez, en un contexto restrictivo, en un contexto donde todavía hay elecciones que no son competitivas, que no son equitativas. El carnet de la patria se convierte entonces en el recurso ante el fracaso de la escasez, el fracaso de la precariedad. O sea, la sociedad venezolana es vulnerable y aprovechándose de esa vulnerabilidad, el Estado, un gobierno que no distingue entre Estado y gobierno, apela a un recurso que justamente lo que hace es dividir y discriminar, donde ya se quitó la careta. Ahora bien, yo creo que la oposición y los venezolanos críticos no pueden despacharlo de una perspectiva moralista. Lo que tiene es que mostrar que ese recurso es sencillamente algo al que apela desesperadamente el gobierno, pero que no es viable en el mediano plazo, porque solo es posible el que la gente apela al carnet de la patria por obligación, bien sea coacción clara y dura, como plantea el señor Martínez, o una coacción implícita, que es el hecho de que para yo poder adquirir una medicina, para yo poder comprar un cemento que no se consigue a un precio regulado, tenga que usar un carnet que es ilegal. Desde luego, el otro elemento, que como bien señalas tú, se probó cuando la constituyente y se terminó de pulir en las elecciones de gobernadores, es el uso del carnet como un mecanismo de coacción y también de información, porque forma parte, está asociado a unos códigos por los cuales incluso se pueden utilizar unos SMS que permiten mantener y coaccionar y dar la impresión al ciudadano de que, bueno, sus movimientos y sus acciones están permanentemente monitoreadas. Por ejemplo, no han convocado recientemente a concentraciones, pero seguramente cuando haya una concentración, el carnet de la patria próximamente será un recurso para chequear y pasar asistentes. Entonces, yo creo que la oposición venezolana tiene que comprender al ciudadano que apela al carnet por un tema meramente de supervivencia, porque no tiene opción. Repito, no es un tema de una decisión en donde yo voy a un automercado y me lo saco para acceder a unos premios. No, es que no tiene opción,
porque este sistema ha arruinado al país, este sistema ha empobrecido a los ciudadanos, y ese mismo sistema entonces utiliza el carnet de la patria como un mecanismo desesperado. Entonces los sectores más vulnerables de la población e incluso otros, esos sectores más vulnerables van creciendo día a día, ven el carnet de la patria como un recurso, que lo valoran, que lo aprecian, que les agrada. No se trata de eso, se trata de que es un mecanismo de supervivencia. Entonces hay que entender esto y atacar la causa de esta situación de vulnerabilidad, y la causa es un gobierno que ha aplicado unas políticas totalmente equivocadas que nos tienen donde estamos. Y hay que concentrarse entonces en esas políticas, no atacar a los ciudadanos que utilicen el carnet, sino poner en evidencia todo el mecanismo que incluso podemos es expresión de una enorme degradación, porque un gobierno que llega al poder, como muchos radicalismos, con la ilusión de transformar, de crear el hombre nuevo, con grandes transformaciones, ¿verdad?, utilizando la política como medio, cuando ya está quebrado, como es el caso hoy día, cuando no crearon ningún hombre nuevo, cuando no crearon condiciones más igualitarias, cuando lo que han creado es precariedad y pobreza, ya no importa el poder político para transformar, sino importa solo la primera parte de la ecuación, el poder político por sí mismo. Entonces es un mecanismo de una casta política que está tratando de mantenerse a toda costa en el poder y está apelando en este contexto, que es un contexto de enorme crisis, al uso de, entre otras cosas, el carnet de la patria, al cual se le integran otros elementos, y esa es expresión de uno de ellos. Muchísimas gracias, Néstor. Era Néstor Luis Luengo, sociólogo venezolano, integrante destacadísimo, fundamental del equipo que desarrolló el proyecto Pobreza de la Universidad Católica Andrés Bello, vicerrector actualmente de esa casa de estudios, diciéndonos una expresión clave. La actitud de la sociedad democrática frente al tema del carnet de la patria no puede ser moralista y mucho menos puede implicar simplemente la condena o la burla incluso a los venezolanos que por razones de supervivencia o coacción tienen que caer en esa red. No, tiene que haber una respuesta de enfrentamiento al hambreador, que desnude la operación criminal y manipuladora del hambreador, y de solidaridad con el hambreado. Básicamente, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Si eres una dama distinguida y de buen vestir, al Enel Shop debes ir. Allí puedes escoger la mejor y más bonita ropa casual a precios únicos, especiales y sin competencia. También te ofrecen accesorios y algo de maquillaje para que en un mismo lugar consigas todo y a un mejor precio. Todo lo puedes ver en su cuenta de Instagram, @LenelShop, o visita su tienda física en Merpoeste, planta baja, local 153, en Chacao, entre las calles Pantín y Los Ángeles. Lenel Shop es moda y algo más. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos.
Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el doctor José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Estábamos conversando con el sociólogo Néstor Luis Luengo, vicerrector de la Universidad Católica Andrés Bello, exintegrante del equipo del Proyecto Pobreza, y nos daba su visión desde el punto de vista sociológico. Ahora bien, esto tiene una dimensión económica muy importante. Quienes escucharon ayer al señor Maduro Moros explicando que le iba a dar un bono a los grupos familiares y un bono a las embarazadas y un bono por el carnaval y un bono a fulano y a sutano y a perencejo, caramba, yo creo que nosotros somos un país donde hay gente adulta, ¿no? Y tenemos el derecho a preguntarnos de dónde sale ese dinero. ¿Será que no nos enteramos y la producción petrolera se elevó a 6 millones de barriles diarios? ¿O será que no nos enteramos y el precio del petróleo se puso por encima de los $150 por barril? ¿O será que sin enterarnos Venezuela se transformó en una economía diversificada y aunque el petróleo sigue estancado, estamos exportando muchísimas más cosas? Repito, la pregunta es en serio, sarcasmos aparte. ¿De dónde sale ese dinero del cual estaba hablando ayer el señor Maduro Moros, como que si dispusiera de una chequera inagotable? Por eso buscamos la opinión calificada de un venezolano, uno de los recursos profesionales mejor formados que tiene nuestro país para hacer frente a la construcción del futuro. Me refiero al economista José Manuel Puente. José Manuel Puente es profesor titular del IESA, del Instituto de Estudios Superiores de Administración, tiene estudios superiores en la Escuela de Economía de Londres, es doctor de Economía en la Universidad de Oxford y es una persona que, repito, hace un seguimiento riguroso, profesional de esta circunstancia. Doctor José Manuel Puente, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué podemos esperar de esta suerte de hemorragia de bonos anunciados ayer por el señor Maduro Moros? ¿Significará eso mayor bienestar para la población o por el contrario significará eso un agravamiento de la ya mortal hiperinflación? Le escuchamos. Sí, muy buenos días. Sí, evidentemente tienes unas finanzas públicas que viven serios desequilibrios. Venezuela ha vivido en los últimos 10 años los déficits presupuestarios más altos de su historia contemporánea. El año pasado el déficit fiscal de Venezuela, de acuerdo a data del Fondo Monetario Internacional, fue del 26%, es el déficit fiscal más alto de su historia. ¿Qué implica esto? Que cuando el gobierno emite bonos como los que decretó el día de ayer, lo está haciendo sin respaldo fiscal, sin respaldo financiero. Es decir, la única manera que tiene de financiarlo es a través del financiamiento cuasi fiscal del Banco Central de Venezuela. Y con eso lo que está haciendo es inyectando una masa de bolívares que no existen, los está inyectando a la economía y está generando impactos muy negativos sobre los agregados monetarios, sobre los niveles de liquidez, y esos excedentes de liquidez, dada esa inyección, se van a manifestar en dos grandes desequilibrios. Por un lado, mayores presiones al alza de precios, a la inflación, gasolina pura para la inflación, y por otro lado, son excedentes de liquidez que se van a ir al desequilibrio cambiario, a una mayor devaluación del tipo de cambio. La pregunta que tienen que hacerse los hacedores de política económica venezolana es por qué Venezuela está viviendo una hiperinflación, por qué cuando la inflación promedio de América Latina es 4 o 5%, Venezuela está viviendo inflaciones de varios miles que están destruyendo sistemáticamente el bienestar de los venezolanos. Es evidente que hay un gran desajuste entre la materia fiscal, entre la política fiscal, la política monetaria y una caída abrupta del nivel de producción de bienes y servicios.
Es decir, el desajuste inflacionario que vive Venezuela es consecuencia de la gran irresponsabilidad fiscal y del el muy negativo manejo macroeconómico que tiene el país. Y anuncios como los de ayer son en esencia gasolina pura para la devaluación y para la inflación. Doctor, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos en esta madrugada del martes 31 de enero. Era el doctor José Manuel Puente, profesor titular del IESA y uno de los venezolanos, repito, más concienzudamente formados en esta área de políticas públicas y específicamente en el ámbito económico. Nos explica el doctor José Manuel Puente que no hay ningún descubrimiento de ningún yacimiento petrolero nuevo, no hay ninguna diversificación de la economía, no se produjo un alza repentina del precio del petróleo. Todos esos bonos que anunció ayer Maduro, lo que van a significar es más inflación, más hiperinflación y en consecuencia más hambre para el venezolano, porque son sencillamente más bolívares inorgánicos, ¿no? Más bolívares sin respaldo compitiendo por los mismos poquitos dólares que hay. En consecuencia, el precio de esos dólares se va a disparar. El precio del dólar negro, ¿no? De la divisa innombrable, bueno, eso se va a disparar más allá de los niveles estratosféricos que está hoy. Y eso va a significar, bueno, lo que está pasando hoy, lo que está ocurriendo hoy. Chicos, vamos a decirlo claro. Y fíjate tú que no estoy hablando de los ciudadanos más frágiles, estoy hablando de la clase media. La inmensa mayoría de la gente de clase media que tiene hoy tarjeta de crédito, esa tarjeta, el límite de la tarjeta le alcanza para comprar una o dos chucherías. El límite de la tarjeta, para más nada. Entonces, bueno, esa es la situación en la que estamos. Ahora bien, agradeciendo al doctor José Manuel Puente, vamos a ver ahora esto desde una perspectiva de lo que es nuestra historia como país, de la construcción de Venezuela desde el punto de vista de sus valores, desde el punto de vista de sus referentes sociales. Tenemos en línea a la doctora Morelva Brito. Ella es directora de la Escuela de Sociología de la Universidad del Zulia. Es una persona, repito, conocedora de esta materia. Y el tema es el siguiente, o la pregunta que le quiero hacer es la siguiente. Mire, cuando cayó Pérez Jiménez en 1958, cuando el pueblo venezolano y sus fuerzas armadas derrocaron a la penúltima dictadura, había un problema, había una gran cantidad de gente, sobre todo en Caracas, que venía al tema de las obras públicas que la dictadura estaba emprendiendo. Hubo un crack económico antes de la caída de la dictadura y bueno, buena parte de esas obras estaban paralizadas. Y la gran pregunta, ¿qué hacer con esa gente en este momento de inestabilidad política? Bueno, la respuesta del gobierno provisional de Larrazábal fue crear lo que se llamó luego el plan de emergencia. En realidad se llamaba Plan de Obras Extraordinarias y terminó en muchos casos simplemente pagándole a la gente por cumplir horario. La gente iba a sus sitios y allí cobraba un sueldo. Y eso duró unas semanas o unos meses. Sin embargo, durante 40 años estuvimos escuchando de cómo el plan de emergencia de Larrazábal supuestamente había sinvergüenciado al venezolano. Había destruido nuestra cultura del trabajo. Nos había acostumbrado a ser pedigüeños. Durante 40 años yo estuve escuchando esa crítica a propósito de lo que fue el plan de emergencia de Larrazábal. Pues bien, frente a lo que fue el plan de emergencia de Larrazábal, esto que está ocurriendo hoy es una auténtica monstruosidad. Una monstruosidad, un atentado brutal contra la cultura del trabajo en nuestro país. Por eso queremos preguntarle a la doctora Morelva Brito, ¿cómo puede la sociedad venezolana digerir esto que está ocurriendo y superarlo en materia de eso, de la cultura del trabajo? La escuchamos, doctora. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Buenos días. Buenos días, Chu. Ciertamente ha sido una discusión, no solamente en Venezuela, Chu, en toda América Latina, porque ese producto de exportación que inventamos acá en América Latina, me refiero
desde Perón, que se llama el populismo, hoy ha tenido seguidores a lo largo del mundo. Sí, es una perspectiva que intenta desde un principio intercambiar votos por favores personales. El favor personal puede ser, obviamente, un trabajo que puede ser no remunerado, como tú mencionas, el plan de emergencia de la Larrazábal, que a través del cual se empleó a más de 20.000 personas y una buena parte de ellos cobraban sin trabajar. Pero quiero hacer la acotación que por lo menos algunas reparaciones hizo, algún valor le agregó, por lo menos a la Caracas del momento, en cuanto a reparación de calles, hacer escaleras, etcétera. En el caso de estas estas últimas ofertas, que como tú dices, monstruosa del plan del carnet de la patria, es sin ningún tipo de contraprestación social, y el costo para la sociedad es sumamente elevado. Y se ha insistido, ciertamente hay un cuestionamiento muy profundo acerca de ese tipo de políticas tipo keynesiano de generar empleo a partir del Estado, y que las críticas han sido consistentes durante décadas acerca de el desincentivo al trabajo. O sea, yo puedo perfectamente obtener algún ingreso sin ningún tipo de esfuerzo personal, y eso puede ciertamente marcar a una sociedad. Desde hace mucho tiempo uno se plantea la urgente necesidad en el momento cuando sea posible de formar ciudadanos de la escuela, ciudadanos con cultura del trabajo, ciudadanos con cultura cívica, ciudadanos que entiendan cuáles son las ventajas, por ejemplo, de la democracia, las ventajas de tener gobiernos o sistemas políticos con división de poderes, y ciudadanos que comprendan que el aporte de cada uno de nosotros para el bienestar social es básico. Pero eso no es nuevo, ciertamente, como tú planteas. Ahora, sí quisiera, porque en el caso nuestro, dejando un poco atrás en esa parte de la historia, porque en realidad fueron pocos meses de ese famoso plan de emergencia de la Larrazábal, al trasladarme al presente con esas ofertas de ingresos a las familias, a los jóvenes, a los discapacitados, a los pensionados, para de contar, es lo que significa, que veo que el doctor Puente lo señaló, no es pan para hoy, hambre para mañana, es hambre hoy y más hambre para mañana, porque sencillamente es inviable financieramente sostener un tipo de intercambio de lealtad política por voto. O sea, ese intercambio llega hasta el momento del voto. La gente, creo, que tiene que saber, y hay que hacérselo entender, que este intercambio que va a hacer, en tal caso por voto, con estas ayudas, va a operar solo hasta el momento de las elecciones. Luego, el Estado, el gobierno, no va a tener recursos suficientes como para cubrirlo. Va a ser imposible cubrirlo. La escasez sigue aumentando, la hiperinflación sigue siendo nutrida, alimentada, y el temor, o sea, esa posibilidad que nos parecía muy lejana a nosotros los venezolanos en aquellos momentos, cuando el plan de emergencia, la posibilidad de una hambruna está allí presente. Como dice el doctor Puentes y como afirman muchos expertos, sociólogos, politólogos, economistas, lo que está haciendo el gobierno en su empeño de no cambiar su política económica, de no cambiar sus premisas y de seguir comprando la voluntad del pueblo, la voluntad de la gente a partir de ese tipo de ofertas, eso es difícil de sostener, y nos vamos a ver enfrentados a crisis cada vez más profundas y crisis cada vez mayores. Y él se entrampa también con eso,
porque igual va a seguir digamos, el peligro del default, igual PDVSA está quebrada, igual el 80%, no hay un problema de que el desabastecimiento llega a un 80% en términos de alimentos, 90% en términos de algunas medicinas, y este tipo de políticas no lo va a resolver. Bueno, le agradecemos profundamente, doctora. Era la doctora Morelva Brito, directora de la Escuela de Sociología de la Universidad del Zulia, esa muy prestigiosa casa de estudios, haciendo este señalamiento sobre el tema ya en su globalidad, no sobre la perspectiva, digamos, la dimensión económica del mismo o la dimensión política del mismo, sino cómo afecta esta situación la construcción de un país libre, solvente, próspero, habitado por un pueblo que pueda llamarse a sí mismo el soberano. ¿Ustedes se acuerdan cuando Chávez decía el soberano? Bueno, chicos, ¿cómo puede ser soberano un pueblo integrado por individuos que ni siquiera saben cuándo van a comer o de qué burócrata depende el que él pueda comer? Eso no es un pueblo soberano. Eso es un rebaño de siervos socioeconómicos. En eso nos quieren convertir. En eso avanza el gobierno de Maduro con anuncios como el de ayer. Y frente a eso tiene que haber una posición clara de la sociedad democrática, sí, pero sobre todo de su dirección política. Ese es el llamado que hemos estado haciendo a lo largo de todo el programa de hoy. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Ese dolor de hombro, cuello, rodilla o espalda no te abandona. Pues ven a Global Therap y recupérate con el mejor tratamiento aplicado por fisioterapeutas en constante actualización. No te equivoques, búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2, teléfono 0212-461-9087, Global Therap y despídete del dolor. En Casa de Oblea también consigues artículos de tocador, desinfectantes, detergentes y productos para la limpieza y mantenimiento de tu hogar o empresa. También productos básicos de ferretería y utensilios de cocina de las mejores marcas. Casa de Oblea queda en Baruta, en la calle Páez con Mariño. Casa de Oblea es 100% frescura y calidad. Martin Luther King Jr., pastor baptista estadounidense, defensor de los derechos civiles. La libertad nunca es voluntariamente otorgada por el opresor. Debe ser exigida por el que está siendo oprimido. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión con el tiempo justo para pedirles, para rogarles que este tema no lo echen en saco roto. Investiguen, comenten, pregunten. Aquí el tema no es quejarse del carnet de la patria. Aquí el tema es diseñar una estrategia política y social para reventar ese instrumento de control y de extorsión política y promover la cultura de una Venezuela productiva. Yo todo esto no lo estoy haciendo, ustedes me conocen, ustedes saben dónde vivo yo y cómo vivo yo y cómo yo estoy comprometido con la lucha de los más pobres desde toda mi vida. Yo hago este planteamiento desde allí, desde la certeza de que para ser pueblo soberano hay que ser autónomo desde el punto de vista económico. Si tú no puedes garantizar tú mismo el techo de tus hijos sobre sus cabezas y el estómago de tus hijos satisfechos, entonces no puedes ser soberano. Estás dependiendo, repito, de un burócrata. Eso es lo que quieren hacer y eso es lo que hay que evitar. Trabajamos para ustedes en la dirección de la emisora. Nuestro amigo, por supuesto, caramba, tenemos acá un problema técnico.
En la dirección general de la emisora, Jaime Lestares. En la producción de este espacio estuvo Zaida Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.